Esta es La Noche con Claudia Gurizati. Seguimos en la noche. 3 variables pueden ayudar a entender el estado de la economía en los Estados Unidos, el tema que ha concentrado la atención de Barack Obama y Mitt Romney en la carrera presidencial de 2012. El desempleo, el déficit fiscal y la deuda. Así está el comportamiento de la economía a 5 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Desempleo. Los Estados Unidos cuentan con una fuerza laboral de más de 155 millones de personas y el desempleo quedó en 7.8% a septiembre de este año. Esta cifra significó una reducción con respecto a agosto, cuando la desocupación registró el 8.1%. Lo que en América Latina sería una cifra positiva con un desempleo menor al 10%, en los Estados Unidos no lo es aún. Los estadounidenses esperan un mejor desempeño en la creación de puestos de trabajo. Déficit fiscal. Este importante indicador en los Estados Unidos está cerca a los 1.13 billones de dólares. Se habla de déficit porque el Estado recibe menos de lo que requiere para su funcionamiento. En los Estados Unidos, mientras el gasto público en 2010 fue de 23,8% del Producto Interno Bruto, la recaudación de impuestos fue del 14,9%. Esta situación es una consecuencia directa de la crisis económica de 2008. Deuda. El déficit fiscal obliga a los estados a emitir bonos de deuda para tener recursos. Para la próxima semana, cuando tendrá lugar el certamen electoral, el Departamento del Tesoro emitirá bonos de hasta 72.000 millones de dólares con plazos de 3, 10 y 30 años. El Departamento del Tesoro prevé que para finales del año 2012 los Estados Unidos alcancen el límite de endeudamiento, que es de 16,4 billones de dólares. China, con más de $1 billón, es el país que ha comprado más bonos del Tesoro estadounidense. Es el país con el que Washington tiene mayor deuda externa, que este año alcanzó los 5.9 billones de dólares. La verdad es que si no hubiera sido por las políticas de estímulo del presidente Obama durante estos años, que al final han sido bloqueadas por los republicanos, la economía americana y el mundo en general estuviera enfrentando ya no una gran recesión como la que tuvo y una tímida recuperación, sino probablemente todavía estuviéramos en medio de una segunda gran depresión mundial, similar o tal vez más grave que la que hubo en el siglo pasado. Reconocemos que la situación económica en los Estados Unidos no es tan fea como la situación en Europa y en otras partes del mundo, pero para nuestra experiencia en los Estados Unidos es terrible. Y estamos en una experiencia que no hemos visto desde hace casi 90 años, en los 20s y 30s. Saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a Rafael Díaz Balart. Es integrante de la reconocida familia de origen cubano Díaz Balart en Estados Unidos. Actualmente coordinador para América Latina de AAPA, es la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, presidente y fundador de Bestec International Corporation. Señor Díaz Balart, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jason. Encantado de estar aquí con ustedes. No puedo dejar de preguntarle por lo que ha ocurrido esta semana en la costa este de Estados Unidos. El huracán Sandy ha azotado buena parte de los estados de esta área del país. ¿Qué consecuencias económicas deja en este momento este paso de la tormenta, teniendo en cuenta que la economía de los Estados Unidos está enfrentando problemas de desempleo y que además estos problemas podrían incluso definir la recta final en la campaña electoral? Jason, tengo entendido que los daños ascienden por encima de 6.000 millones de dólares, además de la pérdida monetaria, ha afectado a muchísimas personas que pierden electricidad, sus casas son dañadas y claro, pues eso es una situación horrible. Yo les puedo decir que viviendo en la Florida, en Miami específicamente, en el año 92, sufrimos el huracán Andrew y fue absolutamente devastador y nos tomó meses para podernos recuperar. En relación a las elecciones, pues sí, va a tener un efecto porque muchas personas votan anticipadamente en los estados que ha afectado
el huracán Sandy, y eso pues yo creo que sí, que va a tener ciertas consecuencias después en lo que serán los resultados. Ha habido, señor Díaz-Balart, 3 debates presidenciales, 3 cara a cara entre Obama y Romney. Sin embargo, la gente se ha concentrado en el papel del estado de la economía para definir el próximo jefe de Estado. Aunque se ha hablado de política exterior, aunque se ha hablado de otros temas como inmigración, han pasado por alto. Pero la economía parece seguir siendo el punto central que podría definir quién va a gobernar el país durante el próximo periodo. ¿Cuáles son los puntos claves que cree usted que debería tener en cuenta el próximo presidente de los Estados Unidos para poder ganar este electorado que hoy está polarizado en el país? El problema es el problema es un desempleo gigantesco. En este momento un desempleo del 7.8% representa 23 millones de norteamericanos que no tienen trabajo. Además, se le añadiría a esa cifra los norteamericanos que están subempleados y también han dejado de ir a conseguir, digamos, a alistarse como personas que están buscando empleo dentro de los sistemas gubernamentales. El candidato Romney ha sido muy claro. El candidato Romney dice que en su primer término va a crear conjuntamente con el vicepresidente Ryan 12 millones de empleos nuevos. ¿Cómo se van a crear esos empleos? Pues reactivando la economía. Hay que reactivar la economía mediante se reactiva la economía mediante apoyo a la pequeña y mediana empresa, a los empresarios que son los que crean empleo en los Estados Unidos. El empleo no es creado por gastos adicionales del gobierno federal o de los estados. Y hemos visto que en los últimos 4 años ha habido un gasto horrible, gigantesco, y que no ha producido ningún efecto suficientemente positivo para reducir el desempleo. Señor Díaz-Balart, ¿quiénes han sido los principales afectados por la crisis económica durante estos 4 años de gobierno del presidente Barack Obama? Bueno, pues yo le diría que los hispanos han sido afectados mucho, los afroamericanos han sufrido muchísimo. Si usted ve la cifra de desempleo del 7.8% y ve después cuál es la cifra de desempleo en los 2 grupos que acabo de mencionar, son muchísimo más altas. Y ocurre que desemplean a personas, se desemplean a personas que no tienen, digamos, una capacitación alta, y para esa persona después reintegrarse a la economía, al empleo, le es mucho más difícil, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, no solamente se tiene que crear más empleo, sino hay que crear mecanismos de capacitación para que el pueblo americano tenga las herramientas de conseguir buenos empleos y competir a nivel internacional. Ahora, a su juicio, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el presidente Barack Obama en esta crisis económica, teniendo en cuenta que los demócratas dicen que el problema es heredado del anterior gobierno, del gobierno republicano del señor George Bush? Bueno, sí, el presidente Obama recibió una economía golpeada, con grandes problemas, el problema del sector inmobiliario, por ejemplo, que fue devastador, pero los Estados Unidos ha sufrido recesiones en el pasado, y políticas económicas adecuadas han sacado a los Estados Unidos de recesiones mucho más rápidamente de que se ha visto una recuperación
en la economía durante los últimos 4 años. El crecimiento del PIB norteamericano en este momento está anímico. El año pasado, este año es peor que el año anterior, y el año anterior es peor que el año antes de ese. Entonces, no hay una recuperación que se necesita. Hay que crear una economía con vigor que empiece a crear nuevas plazas de empleo. En los términos de entender que el papel económico de los candidatos, las propuestas de los candidatos son las determinantes, ¿quién ganaría estas elecciones? El presidente Obama dice: denme 4 años más para yo seguir arreglando el problema. El gobernador Mitt Romney habla de mecanismos, de puntos específicos para revitalizar la economía norteamericana. Por eso es que yo creo que el señor Romney, desde el primer debate, ha estado subiendo en las encuestas, no solo a nivel nacional, sino también en los estados que se denominan bisagras. Y en este caso, señor Díaz-Balart, en el caso de que ganara el presidente Barack Obama, ¿usted sí cree que en esos 4 años pueda levantar la economía estadounidense? ¿Daría usted un voto de confianza a la reelección? Yo estoy muy preocupado con el tamaño de la deuda de los Estados Unidos. Los 16 trillones de dólares de la deuda norteamericana representa el 105% del PIB. Ha estado subiendo ese porcentaje vertiginosamente desde que entró el señor Obama a la presidencia, tomó posesión de la presidencia hace 4 años. El presidente Obama ha tenido unos déficits récords durante los últimos 4 años. Los presupuestos que el presidente Obama ha propuesto, incrementarán aún más los déficits y la deuda total de los Estados Unidos. Esa es una situación completamente insostenible, y la manera que dice el presidente Obama que va a curar el problema de los déficits y la deuda gigantesca es balanceado: cortar un poco el gasto y también aumentarle los impuestos a esos que deben pagar su proporción justa. No creo que la fórmula del presidente Obama funcionará. Ahora, hay quienes dicen que el huracán Sandy estaría inclinando la balanza electoral a favor de los demócratas, puesto que las apariciones del presidente Barack Obama como jefe de Estado van a ser muchas más en estas pocas horas que restan para las elecciones presidenciales. Sin embargo, el repunte de Mitt Romney en las encuestas tras los últimos debates ha sido evidente. Si usted pudiera darle un consejo al candidato republicano en estos últimos días de campaña, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que lo ha estado haciendo bien. Lo ha estado haciendo bien porque las encuestas lo dicen. Él lo que tiene que seguir haciendo es reiterando cuál es su programa para reactivar la economía, y el pueblo norteamericano se está dando cuenta que el señor Mitt Romney es un hombre serio, es un hombre brillante, es un hombre que tiene una experiencia única. En el sector privado ha sido sumamente exitoso. Cuando hubo el problema de las Olimpiadas en Utah en el año 2002, por un problema de corrupción, fue llamado por líderes cívicos y líderes políticos, y Mitt Romney logró que esas Olimpiadas
fueran ejemplares. Y fue gobernador del estado de Massachusetts, que es posiblemente el estado más demócrata de los Estados Unidos, y logró una serie de programas que produjeron, por ejemplo, que el estado de Massachusetts tenga los niveles de educación más altos en toda la nación norteamericana. Señor Rafael Díaz Balart, para terminar, una pregunta. Su familia es de origen cubano. ¿Qué opina usted y qué espera del próximo gobierno de Estados Unidos frente a las restricciones económicas que se han aplicado a la isla y la forma como se está manejando este tema en la campaña electoral? Bueno, voy a hablar a título completamente personal. No a título de ninguna de las organizaciones que yo represento, por ejemplo, como la Asociación Portuaria que usted mencionó al principio. El tema de Cuba es un tema que debería ser tratado muy diferentemente por Latinoamérica. El pueblo cubano ha sido abandonado y no existe solidaridad ninguna por parte de los gobiernos latinoamericanos hacia el pueblo cubano. El único país que sí ha apoyado al pueblo cubano consistentemente durante los últimos 50 años es el gobierno norteamericano. Y las políticas que existen de los Estados Unidos hacia Cuba, yo creo que están perfectamente bien. Señor Rafael Díaz Balart, integrante de la familia de origen cubano Díaz Balart en Estados Unidos, muchas gracias por habernos atendido, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche desde su visita a Colombia. Bueno, muchas gracias a usted. Muy amable. Para los demócratas, el rumbo de la economía muestra una recuperación positiva y la reelección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos garantizaría la continuidad. Para los republicanos, las cosas podrían ir mucho mejor y en la experiencia empresarial de Mitt Romney estaría la clave de un panorama más próspero para la que es considerada la nación más poderosa del mundo. Estas son las visiones que están enfrentadas en las elecciones presidenciales y que los ciudadanos del país norteamericano escogerán el próximo martes. Los estadounidenses votarán el próximo martes entre dos visiones de la economía: la visión demócrata que defiende el presidente de los Estados Unidos y con la que ha mostrado signos de recuperación, con la baja en el desempleo y en el déficit fiscal. 4 años más de Obama significarían la continuidad en el modelo que ha mostrado signos positivos. Lo que hemos entendido en términos de nuestra economía, hay cosas que se pueden hacer a corto y largo plazo, y una de las cosas que el presidente ha estado trabajando va a ser con el sector privado y realmente seguir estimulando nuestra economía de la mayor manera que puede ser desde un punto del gobierno para seguir de que la tasa de desempleo siga bajando. Estamos en el 7.8 y tenemos que seguir bajándola y siguiendo creando más trabajos en nuestro país. Según Liz López, estratega demócrata, la población latina ha sido beneficiada con la recuperación económica abanderada por Barack Obama. Si el presidente Obama es reelegido, ha hecho un gran trabajo en términos de bajar el nivel de desempleo, una reforma de salud, y eso son dos cosas que han impactado a la comunidad latina. Pero la visión republicana, con Mitt Romney a la cabeza, ha sido más agresiva con sus planteamientos económicos. Genera expectativa su promesa de generar más empleo, hasta 12 millones de nuevos puestos de trabajo. Ha dicho también que los niveles de la deuda son inmorales y confía en su experiencia empresarial para mejorar el rumbo económico. Y Romney ha tomado la oportunidad para crear una diferencia entre Romney y Obama con respecto a la economía y las experiencias en particular que Romney ha tenido como gobernador en Massachusetts, donde cuando él tomó la pose de ser gobernador, el estado estaba en más de 3 billones de deuda y sin aumentar impuestos él logró con una legislatura que era 87% demócrata, logró a nivelar el balance de las cuentas en el estado y a expandir la economía en el estado de Massachusetts.
Otro aspecto que destacan los republicanos es que la recuperación de la economía puede ser mejor a lo que ha hecho el presidente Obama. El presidente quiere que todo el mundo crea, estamos muy bien, porque si están bien, las personas van a reelegirlo. Así que nosotros le hacemos una pregunta muy fácil a la población americana. ¿Estás mejor hoy que lo que estabas hace 4 años? Si la respuesta es que sí, votes por Obama. Si la respuesta es que no, ya hemos llegado a la hora de cambiar y debes votar por Romney. Sin embargo, la economía no solo depende de las decisiones del presidente. Por eso también es clave lo que sucede en la conformación del nuevo Congreso, que también será elegido el próximo martes. Para Obama habría 2 escenarios si consigue la reelección. La primera es si logra una mayoría en la Cámara de Representantes y entonces, habiendo una afinidad entre presidente y Congreso, puede poner en vigor una serie de programas de estímulos adicionales que permitirían ahí sí una recuperación mucho más franca de la economía americana y por lo tanto de la economía del mundo si ocurriera esa situación. La segunda posibilidad, si ganara Obama pero no tuviera la mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos, por este prurito ideológico que tienen de no más Estado, no importa por qué razón ni para qué razón, entonces la recuperación probablemente seguiría siendo tímida y tal vez jalonada fundamentalmente por la política monetaria de la Reserva Federal. El analista económico peruano César Ferrari es pesimista del futuro económico de los Estados Unidos si Romney es elegido presidente. La única manera de salir de este asunto, de esta pequeña recuperación, remontar esta pequeña recuperación, hacerla más fuerte, es con más medidas de estímulos que son un poco lo que proponen los demócratas y que los republicanos se oponen a ultranza, y que francamente, si ellos llegaran al poder, sería una situación muy complicada, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general. Juan Carlos Hidalgo, analista de política pública del Cato Institute. La economía en los Estados Unidos sigue siendo el tema que podría definir quién será el jefe de Estado. Y está Barack Obama entre las críticas de quienes han dicho que no ha cumplido las promesas que hizo durante la campaña presidencial para su segundo mandato y el repunte que ha tenido el déficit y el desempleo durante su gobierno, que bien es mucho mejor de cuando recibió el país en plena crisis económica. La política económica del presidente Obama ha sido un fracaso absoluto y tenemos que juzgarlo por los mismos criterios que él mismo puso cuando entró al poder. Él dijo que él iba a reducir el déficit del gobierno federal por la mitad. El déficit del gobierno federal ha sido mayor de $1 billón en los últimos 4 años. Han sido los déficits fiscales más altos que Estados Unidos ha tenido en tiempos de paz en su historia. El presidente Obama dijo que si se le aprobaba su paquete de estímulo de $800 mil millones, el desempleo nunca iba a superar el 6%. Bueno, estuvo 43 meses por encima del 8%, y todavía está en el 7.8%, una tasa que es sumamente alta y que, como dijo muy bien anteriormente el señor invitado, que no refleja la verdadera gravedad del mercado laboral, puesto que tenemos una tasa de participación laboral que está por debajo del 60% por primera vez en muchísimos años en Estados Unidos, y existe una gran cantidad de gente que cuenta como empleado, pero que en realidad cuentan con trabajos de medio tiempo y que les gustaría trabajar tiempo completo. Así que, juzgándolos por los propios criterios que el presidente Obama ha definido, reducir el déficit a la mitad, generar que la tasa de desempleo nunca superaría el 6%, vemos que la presidencia de Obama en materia económica ha sido un fracaso. Ahora bien, hay analistas como el anterior que juzgan que esto es culpa de los republicanos. No olvidemos que el presidente Obama tuvo supermayorías en el Congreso durante 2 años e hizo lo que le dio la gana. Tenía más de supermayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, y durante ese tiempo aprobó su paquete de estímulo, aprobó su reforma sanitaria, aprobó su reforma de regulación financiera, entre otros proyectos que no sirvieron para reactivar la economía. Y ante estos pequeños, podríamos decir así, logros de la administración Obama y en las cuales se aferra la propuesta de reelección que dicen que en este próximo periodo sí se va a completar el cambio, entonces, ¿usted cree que sí pueda relucir una propuesta como la de Mitt Romney, la creación de 12 millones de empleos, o le parece muy ambiciosa también?
Bueno, nuevamente, no sé cómo es que la campaña de Mitt Romney llegó a la cifra de 12 millones. ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 11 millones? Él habla de 12 millones en un periodo de 8 años. Sin embargo, yo creo que es economía vudú tratar de adivinar cifras específicas de empleo. Lo que sí es cierto es de que la generación de empleo en Estados Unidos no debe recaer a partir de un Estado o un gobierno federal activo que decide ganadores y perdedores, que mediante el gasto estatal, el gasto federal trata de estimular ciertas industrias. La recuperación económica debe estar basado en un sector privado fuerte, un sector privado que tenga confianza en sí mismo, un sector privado que sienta confianza en invertir y generar nuevos puestos de trabajo. Y esa confianza no existe. En este momento lo que existe es mucha incertidumbre allá afuera. Recordemos que los recortes de impuestos de la era Bush expiran el 31 de diciembre. Y si no hay ningún acuerdo entre demócratas y republicanos, a partir del 31 de diciembre, todos los estadounidenses van a tener que empezar a pagar tasas de impuestos mayores, incluyendo los empresarios. Y esto hace que los empresarios no quieran invertir, porque no saben cuáles van a ser las tasas de impuestos que van a tener en el futuro. No saben cuáles van a ser las reglas sobre regulaciones. La administración Obama ha sido una de las administraciones que más ha pasado en regulaciones federales que cuestan más de $100 millones. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto sobre la confianza del empresariado. Entonces, en este momento existen muchas desconfianza, mucha incertidumbre en el aire y la administración Obama ha sido una de las principales responsables de que esto sea una realidad aquí en Estados Unidos.